Buenos días. Les agradezco, como siempre, su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Paso a detallarles los asuntos más relevantes, los asuntos más importantes que han compuesto hoy el orden del día y que han tenido la luz verde del Consejo de Gobierno. Y el primero de ellos tiene que ver con una decisión importante que tiene como principal objetivo que el empleo público también sea un empleo de calidad. En ese sentido, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto que tiene por objeto establecer un complemento de mejora salarial en los trabajadores del programa del Plan de Empleo Social, el que contratan los ayuntamientos. Porque el Plan de Empleo Social, quiero recordarle que tiene dos programas, unas contrataciones que hacen los ayuntamientos, otras contrataciones que hacen empresas, que hacen entidades privadas. Estoy hablando del programa que contratan los ayuntamientos. Esto es fruto del acuerdo presupuestario con Podemos, del acuerdo presupuestario del año 18, que se materializa ahora a final de año a través de este decreto con un presupuesto de 2 millones de euros Fondo CEA, con un esfuerzo importante presupuestario de Fondo CEA y con un cumplimiento de lo acordado en el acuerdo presupuestario que va a tener su materialización en las contrataciones del 2019. Las contrataciones se hacen ahora a final de año hasta junio. En esas contrataciones es donde sería de aplicación este complemento salarial dotado con 2 millones de euros en cumplimiento del acuerdo, un acuerdo en el que ambas formaciones compartíamos, Junta de Extremadura y Grupo Parlamentario Podemos, la necesidad de que el empleo público sea también un empleo de calidad y se mejoren las condiciones de estos trabajadores. En ese sentido, estos 2 millones de euros van a afectar a las más de 3.100 contrataciones que se van a realizar, un complemento salarial que se va a traducir en unos 104 euros mensuales más para cada uno de esos trabajadores a los que va a afectar esta medida. Hemos apostado a lo largo de toda la legislatura de manera importante por el empleo social, porque entendíamos que era un colchón necesario para muchos miles de extremeños que por falta de políticas públicas que les acompañaran en la pasada legislatura estaban abocados a la exclusión social, y no solo hemos apostado por el empleo público con esos planes que hemos venido haciendo a lo largo de estos 3 años dotados con 24 millones de euros, gracias también a la cogobernanza entre la Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales, sino que también estamos poniendo los mimbres para que en nuestra región se genere empleo privado, como ayer tuvimos una muestra, y puedan quedarse, además de las cigüeñas, los extremeños y las extremeñas en nuestra región. Y si importante es el empleo, y importante es que mejoremos cada vez más en la calidad del empleo a través de las decisiones y las políticas públicas, no menos importante es el desarrollo del plan de infraestructuras educativas. Un plan de infraestructuras educativas que acordamos al inicio de la legislatura, también en sede parlamentaria con los grupos políticos, y que hemos venido cumpliendo y desarrollando escrupulosamente a lo largo de cada ejercicio presupuestario. Un plan de infraestructura que está dotado con 140 millones de euros y un plan de infraestructura que hoy ve materializado en el Consejo de Gobierno 2 nuevas obras, 2 nuevas mejoras en 2 localidades que necesitaban de mejorar bastante importante en sus infraestructuras educativas. El primero de ellos se trata de la licitación de una obra de reforma general e integral y principalmente la construcción de un nuevo gimnasio en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Los Llanos de Monesterio, y la segunda autorización que hace el Consejo de Gobierno es licitar la obra de ampliación, construcción y creación de 3 unidades de educación infantil y derribo del antiguo edificio que albergaba la educación infantil del Colegio de Educación Infantil y Primaria Cerro de Reyes de Badajoz. La primera de ellas, la obra de Monesterio. Este centro educativo tiene una particularidad, y es que desarrolla su actividad lectiva en 3 edificios distintos. Se van a acometer obras de mejora en el conjunto de ellos y lo más importante es que se va a construir un gimnasio que en estos momentos no tenía. Estamos hablando de más de 1.400.000 euros para esta mejora del Colegio Público El Llano de Monesterio. En cuanto al Colegio Cerro de Reyes de Badajoz, estamos hablando de una obra con un importe de en torno a más de 910.000 euros, en torno al 1.000.000 de euros. Tanto la de Monesterio como esta y todas las obras del Plan de Infraestructura Educativa, ustedes conocen que están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por el Fondo FEDER en un 80%,
Y la obra del Cerro de Reyes es una obra que he de decirles y de reconocer que viene con mucho retraso, porque es una obra que está pendiente desde el año 2010. Decir que viene con mucho retraso quiere decir que ha habido toda una legislatura anterior en blanco, donde no se ha cometido ni se ha puesto encima de ninguna mesa esta reforma. La necesidad de construir esas aulas de educación infantil, importante para estos alumnos que desde el año 2010 vieron clausurado el edificio de educación infantil porque no tenía las condiciones de seguridad necesarias. Por tanto, estamos hablando de una obra muy esperada desde hace muchísimo tiempo. Y es que, miren, en lo que va de año, la Junta de Extremadura ha iniciado más de 42 actuaciones en materia de infraestructuras educativas en la ciudad de Badajoz. Nuestro compromiso, el de la Junta de Extremadura, con la ciudad de Badajoz, se materializa en decisiones como las que hoy aprueba el Consejo de Gobierno. En esas más de 42 actuaciones estamos hablando de más de 11 millones de euros, muy lejos de los 7 millones de euros que se destinaron en el conjunto de toda la legislatura en actuaciones en infraestructuras educativas en la ciudad de Badajoz. Solo en este año 18, 11 millones de euros para mejorar las infraestructuras educativas de los niños y niñas de la familia de Badajoz. Y en el conjunto, para que tengan también esa fotografía general de cómo venimos desarrollando el plan de infraestructuras educativas, actualmente se están ejecutando 65 obras de infraestructuras educativas, cuyo presupuesto asciende a más de 20 millones de euros, y desde el año 2015 hasta hoy han sido más de 615 las distintas actuaciones. Es verdad que algunas son mucho más grandes que otras. En algunos centros educativos se están haciendo pequeñas reformas que tienen que ver con la instalación eléctrica, la calefacción, y en otros estamos hablando de construcciones de nuevos aularios, de nuevas aulas o construcciones de edificios enteros, de centros educativos enteros, como les venimos relatando y como les venimos contando Consejo de Gobierno tras Consejo de Gobierno. Importante es, como les digo, no solo apostar por la calidad de la educación y por la mejora de los edificios públicos que albergan nuestros centros educativos, importante también y crucial para nosotros, junto a la política de mejora de la calidad de la educación en la región, es la política de vivienda. Política sobre la que también venimos trabajando desde el inicio de la legislatura, desde el verano del año 15. Y es verdad que tenemos más de 13.000 viviendas en el parque público de la Junta de Extremadura. Y es verdad que hemos puesto en marcha convocatorias y programas nuevos que no existían antes de que nosotros volviéramos a la Junta de Extremadura, como pueden ser las bolsas de alquiler, las ayudas al alquiler. Pero el año pasado detectamos que aún así, y aunque habíamos puesto todas esas nuevas medidas en marcha, seguían existiendo familias en Extremadura que no podían hacer y atender el pago del alquiler de la vivienda. Por eso el año pasado creamos una nueva ayuda a la que denominamos ayudas complementarias, de las que hoy traemos su segunda convocatoria. Estas ayudas están dotadas con casi 1 millón de euros, 913.600 euros, Fondo Comunidad Autónoma y Crédito Ampliable, así reza en el proyecto de presupuesto. De nuevo, un esfuerzo de los fondos de comunidad autónoma para aquellas políticas que creemos esenciales, como es la política de vivienda. Se subvencionará hasta el 65% del importe mensual de la renta del alquiler, con un límite máximo de 260 euros. Los beneficiarios de esta ayuda, les pongo un ejemplo, a aquellas personas, familias que están esperando la adjudicación de una vivienda de promoción pública de la Junta de Extremadura y en este momento eso no ha podido materializarse porque no hay, pues serían una de las personas que se podrían acoger. Es decir, es una ayuda transitoria para muchas personas que están esperando una vivienda y que tienen dificultad para poder acceder a ella. ¿Por qué estamos trayendo a 1 de diciembre de 2018 la convocatoria del 19? La estamos haciendo de manera anticipada, vista la importante aceptación en una cosa como esta quizás no es la palabra correcta, viendo la importante demanda que ha tenido la convocatoria del presente ejercicio del año 2018, donde hemos tenido 554 solicitudes para estas ayudas complementarias de vivienda. Ayudas y solicitudes que se están en estos momentos gestionando, ya están aceptadas 103 y las otras están dependiendo de los informes y la valoración de los técnicos, de los funcionarios que trabajan en vivienda para poderlas resolver cuanto antes. Lo traemos de manera anticipada para poder convocarlo cuanto antes. Importante es la política de educación, importante es la política
y el garantizar a través de decisiones y de políticas públicas el acceso a una vivienda digna al conjunto de las familias en Extremadura, y no menos importantes son los servicios sociales de base. Como viene ocurriendo en los últimos consejos de Gobierno, hoy de nuevo la Junta de Extremadura suscribe 4 convenios, en este caso con la Mancomunidad del Valle del Ambroz, con Tierra de Barro, con Sierra de San Pedro y con Ribera del Tajo, para materializar que los servicios sociales de base estén abiertos cada día en cada municipio de norte, de sur, de este y oeste de esta región. Y cuando presentamos las cuentas generales para el año 19 o presentamos las del 18 o presentamos las del 16, y la vicepresidenta del Gobierno y consejera de Hacienda siempre les dice 7 de cada 10 euros de la Junta de Extremadura van destinados a las políticas sociales. De esto es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de poder mantener 77 convenios, hoy estamos materializando 4 y en los sucesivos consejos de Gobierno irán viniendo hasta formalizar esos 77, que nos permita mantener la que es la puerta de entrada de las dificultades, como son unos servicios esenciales, como los servicios sociales de base en todo el municipio. Unos servicios sociales de base por los que venimos apostando de manera clara, unos servicios sociales de base que se han visto incrementados en 67 los profesionales y trabajadores sociales que atienden esos servicios sociales de base, y que van a contar en el año 19 con 14 más de esos 67 para llegar a un total de 299 trabajadores de los servicios sociales que atienden estos servicios esenciales en nuestra región, por lo que estamos apostando para poder tener atendida y garantizada esa atención a las personas que mayor dificultad tienen. Y más cosas, porque al final los trabajadores de los servicios sociales, especialmente en los municipios pequeños, resuelven muchas cosas a la gente mayor, muchos problemas y muchas gestiones, porque siempre su puerta está abierta. Con estos asuntos termino lo más importante que contiene hoy el orden del día del Consejo de Gobierno y, como siempre, espero las preguntas que quieran realizarme. Sí, buenos días. En cuanto al primer acuerdo, me surgen 2 dudas. ¿Por qué en esta época del año? Es decir, ¿por qué casi al final del año se pide esa remuneración o esa revalorización de los contratos del Plan de Empleo Social? ¿Es para dar cumplimiento al acuerdo con Podemos o también sirve un poco para presionar a Podemos de cara a los presupuestos del año que viene? No. Ninguna. Es decir, los acuerdos del año 18 son los del año 18. Ahora tendremos que acordar los del 19 si Podemos quiere negociar las enmiendas parciales del presupuesto, que me consta que sí, y cuando empecemos a reunirnos les haremos partícipes de esa información a los medios de comunicación. Se vienen materializando a lo largo de todos estos meses en distintos consejos de Gobierno los distintos acuerdos. Esto se hace ahora porque es cuando se ha podido hacer y porque las contrataciones se hacen a final de año. Entonces, en esas nuevas contrataciones es donde se incorpora ese complemento. No tiene otra razón más que la temporalidad en el momento en el que se hacen las contrataciones. Y ahora hablaremos de los presupuestos del año que viene. Saben que el teléfono de la vicepresidenta está 24 horas abierto y Podemos también lo sabe, y el resto de los grupos también. Pero no es una manera de presionar, no es una manera de presionar. Ellos no han querido cerrar con anterioridad al debate de totalidad los acuerdos, que es una decisión política que nosotros respetamos, y ahora hay otra fase del presupuesto que no es menos importante que la primera, que es ser capaces de ponernos de acuerdo en las enmiendas parciales que también cambian el presupuesto, como ha ocurrido en los años anteriores. ¿Más cocina? Sobre otro asunto, las elecciones de Andalucía desde la Junta, ¿cómo ven? ¿Puede tener esto un impacto, una traslación en mayo en los resultados aquí? Bueno, como usted me pregunta por las elecciones de Andalucía, yo lo primero que quiero hacer desde el corazón es mandarle el cariño, el respeto y el reconocimiento de todos los miembros del Gobierno de la Junta de Extremadura, a nuestra compañera Susana, y a todos los miembros del Gobierno andaluz y del Partido Socialista en Andalucía, por cierto, partido que ha sido el más votado en las elecciones andaluzas. Yo creo que hacer esos análisis simplistas que hicieron algunos portavoces de partidos políticos extremeños en el día de ayer, intentando trasladar esa realidad a mayo del 2019 en Extremadura, tiene poco recorrido. Yo creo que a 2 o 3 días de celebrar los 40 años de Constitución en nuestro país, los partidos demócratas y las generaciones de políticos nuevos deberíamos estar
reflexionando y analizando la preocupación de lo que significa que la extrema derecha se siente en las instituciones de nuestro país. Por eso ayer, cuando oía portavoces tan jóvenes de partidos políticos en la región, me preocupé, porque hacían un análisis tan sencillo como de esto que ha pasado en San Telmo es lo que va a pasar en el resto, y se queda uno tan tranquilo. Yo creo que el análisis ha de ser más sosegado y el análisis y la reflexión no está nada reñida con la juventud. A mí en este momento, como portavoz del Gobierno, como socialista y como demócrata, me preocupa que la extrema derecha se siente en las instituciones de nuestro país. Y ahora habrá que analizar, y los compañeros de Andalucía, que por cierto son el partido más votado, por tanto no sé por qué y quiénes le están negando el pan y la sal de la legitimidad de presentarse o no a la investidura. A ver si esto de los partidos más votados vale para uno y para otros no vale, ¿eh? Hay que ver cómo uno manosea las reglas de la democracia según le convenga. Es el partido más votado en Andalucía. La bajada de la izquierda, la abstención, la fotografía de las elecciones andaluzas que todos vimos y leímos y escuchamos con atención a través de ese papel tan importante que tienen ustedes los medios de comunicación, tiene muchos análisis. A mí, el que más me preocupa en estos momentos es que la extrema derecha se siente en las instituciones de nuestro país. Ese es el que más me preocupa a mí. Y luego, compañeros de Andalucía, como siempre ocurre, pues tendrán que analizar por qué esa pérdida de votos. Y yo esta mañana, que he podido leer algún teletipo de una entrevista que le ha hecho un medio nacional a la presidenta andaluza, creo que con sinceridad ha reconocido que ha podido haber errores en la campaña, errores de estrategia. Es decir, uno no gana nunca por goleada en la vida. Entonces yo, las reflexiones estas simplistas que hacían ayer algunos portavoces aquí en Extremadura, nosotros vamos a seguir trabajando desde la Junta de Extremadura hasta mayo del 2019, como lo venimos haciendo a lo largo de estos 3 años y medio, y nos vamos a presentar a las elecciones pidiendo la confianza de los ciudadanos con honestidad, con sinceridad, con seguridad, pero también con humildad, como son características de nuestro presidente y líder, Guillermo Fernández Vara, que ustedes conocen bien, como yo creo que una inmensa mayoría de los extremeños. Por tanto, comparar ese escenario ya les gustaría a algunos. Sí. Esto de ayer de Castilblanco, que se presentaba allí, sí. 2 preguntas. Por un lado, se habla de que cumplirá con todos los criterios de sostenibilidad y demás, pero bueno, no deja de ser un proyecto de gran magnitud, eso tiene un impacto real. Es una gran obra, edificios altos, en medio de un espacio que pretende ser candidato o reserva de la biosfera. No sé si por un lado casa con eso y casa además con la política de economía verde y circular que se potencia desde la Junta. Eso por un lado, y luego por otro lado el presidente aseguró que el problema de las infraestructuras no iba a haber porque se plantea crear hasta incluso una estación de AVE allí en el proyecto, mejorar las carreteras nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso sale de las competencias de la Junta, depende del Gobierno nacional. En ese sentido, esa parte estaba un poco en el aire, el tema de infraestructuras. No sé qué tiene que decir en eso. Enlazo mi reflexión anterior con esta pregunta, porque ese contexto del análisis, de la reflexión y de las no prisas también me vale para su pregunta. No hace ni 24 horas que se registraron los papeles del gran proyecto de ocio en Extremadura. Tanto, esta Administración ya se ha puesto en marcha. ¿Cómo se ha puesto en marcha? Con un documento importante que se publicó en el DOE, que es una ley, que se llama Legio, que establece los mecanismos para que ahora la Junta de Extremadura pueda evaluar la legalidad o no de todas las actividades que se albergan allí, que no es una única actividad, sino de todo el conjunto de actividades que alberga la gran instalación de ocio. Por tanto, ¿por qué hace unos meses algunos se pensaban para qué estábamos haciendo la Legio? Para esto. Nosotros no vamos a poner los peros antes de que el proyecto eche a andar, ni siquiera administrativamente. Nosotros somos chiquititos, somos 1 millón de habitantes, somos humildes, hemos tenido muchas dificultades a lo largo de estos 35 años para que nuestra gente y nuestra tierra prospere. Yo no voy a ponerle los peros y los contras antes de que el proyecto eche a andar. Yo, como portavoz del Gobierno, no. Y eso es lo que espero también que se pueda reflexionar en el conjunto de la ciudadanía. Hoy hemos conocido los datos de desempleo en la región. Es verdad que ha descendido el paro en 1.700 no sé cuánto, pero es verdad que en Extremadura seguimos teniendo 104.070 parados y paradas, muchos de ellos jóvenes.
a los que tenemos que ser capaces de articular desde aquí un futuro esperanzador. Y ese es el compromiso del presidente Guillermo Fernández Vara, ser capaces de establecer un marco jurídico que permita que esta tierra, las fortalezas que tiene respecto al agua, respecto al paisaje, respecto a todo lo que tiene y puede explotar y vender Extremadura, lo podamos hacer. ¿Cuál es el único pero? La seguridad jurídica y la seguridad legal de este y de cualquier proyecto. ¿Y eso qué nos lo da? Nos lo da la Ley Legio, que fuimos capaces de sacar adelante en la Asamblea de Extremadura. Entonces, a 24 horas de haberse registrado los papeles, que reflexionemos sobre si este proyecto entra en contradicción o no con otras políticas o con otros proyectos, nada más que hay que leerse la Legio para ver los requisitos que pueden tener las iniciativas de grandes instalaciones de ocio que quisieran venir a Extremadura, para ver que también contiene la filosofía de lo que ha sido la política de desarrollo ambiental y de economía verde y circular que hemos desarrollado a lo largo de la legislatura, lo que denominamos Estrategia 2030 de Extremadura. Por tanto, yo creo que con la humildad de siempre, pero vamos a pensar en grande, aunque seamos chiquititos, y vamos a ser capaces de lanzar y de materializar un mensaje esperanzador sobre el futuro de esta tierra y sobre que, por vez primera, nos han mirado para poner en marcha proyectos importantes de magnitudes nunca antes conocidos y que pueden ser generadores de empleo en la región y de empleo de calidad, que era como empezaba yo esta rueda de prensa hablando de la necesidad del empleo de calidad en Extremadura. No sé si di por contestar a su pregunta. Sí, es lo mismo que le estoy diciendo. Hay muchas cuestiones que no son solo del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que son también competencias del Estado y se hacen. Es decir, ¿usted cree que este proyecto, si sigue adelante, será un proyecto solo de Extremadura o será un proyecto del conjunto de España? Por tanto, no sé si con este Gobierno de España o con el que venga hablaremos de este proyecto y hablaremos con todos aquellos con los que tengamos que hablar. Con el de carretera, con el de carretera, con el de medio ambiente, con el de medio ambiente. ¿Usted cree que cualquier presidente autonómico se dejaría ir un proyecto de esta magnitud? ¿A dónde iría a hablar? A donde hiciera falta, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Como ocurre con otras muchas cosas donde el ámbito competencial excede de los límites de la comunidad autónoma. Se habla con el Gobierno de España y se establecen acuerdos, convenios, en definitiva. Se establecen también voluntades políticas que son también más importantes, más allá de los trámites administrativos para hacer realidad. Lo que está claro es que lo que ayer pudimos conocer, y ustedes lo conocieron en los medios de comunicación, es un proyecto de dimensiones nunca antes conocidos y un proyecto esperanzador. Y lo único que tiene que hacer la Junta en estos momentos es ponerse a trabajar sobre los papeles y esa maquinaria se pone en funcionamiento en el momento en el que se registraron ayer en esta misma sede de la Presidencia la solicitud de gran instalación de ocio. Muchas gracias.